La migración ha sido y será una constante en el ser humano. Hoy he querido traer, amigos entrañables, a un inmigrante excepcional, Giacomo Jack Behar, quien después de vivir, estudiar y trabajar en diferentes lugares del mundo, termina emigrando él mismo a Estados Unidos, donde se hizo abogado de inmigración, literal, porque no es un proceso nada fácil. Hoy por hoy cuenta en su haber con más de 29 años de experiencia, lo que lo hace todo un inmigrante ayudando a otros inmigrantes. Bienvenidos, amigos entrañables. En Amigos Entrañables, como hay un interés genuino de hablar de todo tipo de temas que nos atañen a la comunidad latina e hispana en todo el mundo, yo hoy quiero traer y he invitado a una persona que ustedes van a descubrir. Para mí es una persona muy interesante y ya vamos a descubrir por qué. Yo tuve la oportunidad de conocer al señor Giacomo Jack Behar en Clubhouse, una aplicación de audio que está causando furor en el mundo y creo que con el paso de los días va a ser más y más. Giacomo, bienvenido. Gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Giacomo, déjeme expresarle cuál fue la primera impresión que me causó cuando yo le escuché, porque Giacomo participa en muchas salas, Giacomo, con varios temas. Pero Giacomo es abogado de inmigración. Y hay tanto interés de conocer, ¿sabe por qué me interesó Giacomo su historia? Aquí yo no quiero hablar necesariamente como abogado, quiero conocer la parte humana, porque yo estuve mirando su perfil y usted mismo es un inmigrante. Sí. Quiero conocer al inmigrante que ayuda a otros inmigrantes. Muy bien. Cuéntenos, Giacomo, un poco, ¿dónde nació Giacomo? Yo nací en Estambul, en Turquía, de padre italiano y de madre que hablaba francés y ya. Y todos éramos judíos. Y a la edad de 7 años, cuando yo tenía 7 años, mis padres se divorciaron. Y a los 7 años me mandaron a vivir fuera con mis abuelos maternos, pero esto ya es otro cuento. Claro. Hay una pasión. Si nace uno, imagínese ya lo multicultural que es Giacomo. Nace en Estambul, con padre y madre, hablando diferentes idiomas, ¿no? ¿En qué idioma se comunicaba Giacomo con su papá? Bueno, con mi papá me comunicaba la verdad en francés, en español ¿por qué en español? Porque somos descendientes de judíos sefaraditas de España, todos. Hay datos científicos con testimonios epigráficos y documentales que demuestran la existencia de comunidades judías en la península ibérica desde el año 89 de la era común, es decir, desde el siglo I. Y de generación en generación se enseñó el idioma español. Pero, claro, no es el español de ustedes, no es el castellano, es un español muy antiguo que diríamos que unos estudian cuando estudian el CID y literatura española y cosas así, y también mezclados con palabras en turco.
a través de los siglos, claro. Estoy hablando de un español que se paró en 1492. Así es, con el descubrimiento de América. Y con mamá, ¿cuál era el idioma cuando uno se siente tan conectado con el idioma materno? Se dice materno porque realmente es el idioma de la madre. Sí, con mi madre siempre hablábamos francés, turco y español, pero normalmente francés. Esa multiculturalidad crea una persona, tiene que crear una persona muy, muy especial. Porque yo estuve averiguando un poco, Giacomo, y veo que usted se interesó por los idiomas, porque déjeme contarles a mis amigos entrañables que Giacomo habla 7 idiomas. ¿Que nació de esa multiculturalidad o cuál fue el interés por los idiomas, Giacomo? La verdad es que con los idiomas uno tiene que tener mucho cuidado. Yo no puedo decir, por ejemplo, que hablo un idioma si no lo domino. Entonces, hablar un idioma es conocer un idioma. Y bueno, yo domino 7 idiomas. Y el francés, el español, el turco, el hebreo, el italiano, alemán y, claro, el inglés. Esto no es porque soy un genio o algo así. Es que tuve que vivir, estudiar y trabajar en varios países antes de llegar a Estados Unidos. Perfecto. Eso lo hace, esa es la definición perfecta de un inmigrante, ¿no? Bueno, hoy por hoy se usan 3 términos, inmigrante, emigrante o migrante, el que está en constante movimiento. Sí. ¿Qué lo llevó a moverse por diferentes lados? Y creo que hubo un momento que hubo un interés por convertirse en intérprete oficial, porque tengo entendido que usted estudió en Suiza. Sí. Bueno, cuando me tuve que mover a Israel, a vivir con mis abuelos maternos, entonces tuve que aprender hebreo. Pero estuve en una escuela católica francesa para seguir mis estudios en francés. Luego, después de un año, me sacaron de ahí y tuve que integrarme en una escuela normal israelí, en una secundaria en donde se hablaba hebreo. Yo no hablaba hebreo. Wow. Entonces me pusieron en una clase más baja por el idioma. Y bueno, luego cuando tuve 14 años, me mandaron a Inglaterra para que pueda estudiar en Inglaterra, porque en Israel uno se había creado muy salvaje, que digamos. Entonces, para que me educara un poco, para que se refinara. Sí, para que me refinara, muchas gracias. Quisieron mandarme a Inglaterra. Yo no quise irme a Inglaterra, quise venirme a Estados Unidos. Dije, no, Inglaterra no me interesa, siempre llueve ahí, la gente muy fría, me interesan los Estados Unidos. Me dijeron, no, o Inglaterra o te regresas a Turquía. Bueno, mis padres se habían reconciliado en aquella época y mi madre se regresó a vivir en Estambul y yo también 3-4 meses me escribieron ahí una escuela y bueno, no pude integrarme, tuve muchos problemas porque regresarme otra vez a un país más restrictivo, que era un país musulmán, en aquella época era moderno y civil, pero fue un gran shock saliendo de Israel, en donde uno como niño se cree muy libre, muy moderno y todo. Entonces no me gustó, yo siempre me quise regresar a Israel. Entonces me dijeron, bueno, o te vas a Inglaterra o te quedas aquí. Y bueno, bajo este ultimátum dije, muy bien, me voy a Inglaterra. Claro. Pero vas a llorar, vas a estar solo, te vas a lamentar, pero no vas a poder recriminar a nadie porque tú elegiste este camino. Muy bien. Y me fui. Gracias, Giacomo. Mire, Giacomo, porque ya todos saben que hoy por hoy Giacomo es abogado de inmigración. Y yo pienso que esta historia que nos acaba de contar personal Giacomo, eso hace que de todas maneras en cualquier lado que Giacomo estuviera, era una minoría, porque judío en Estambul y luego yendo de lado a lado
siempre llega uno a tener, y qué bueno que la gente sepa que bien sabe usted ya como que todos los inmigrantes pasamos por procesos psicológicos de adaptación, asimilación de una cultura, el idioma. Y aquí hacemos una parada breve para recomendar Somos Inmigrantes, una charla que tuvimos con la psicóloga Andrea Mayoral, quien es inmigrante y acompaña a todos los hispanos en las diferentes etapas de adaptación. Dejaré el enlace al final de esta conversación con Giacomo o busquen la charla en mi canal de YouTube. Y es bueno que la gente sepa que de eso no se escapa a nadie, que eso nos pasa a todos los que nos atrevemos a visitar diferentes lugares, a vivir y a trabajar en diferentes países. Sí, bueno, pero tengo que reconocer que cuando llegué a Inglaterra, los primeros meses sufrí como inmigrante, sufrí como extranjero, pero después, gracias a mis amigos latinoamericanos, que encontré muchos mexicanos, venezolanos, colombianos y costarricenses, porque me mandaron por todo un año a una escuela de idiomas. Entonces, rápidamente me reuní con los latinos porque me sentía bien con los latinos. Era un pequeño paso para mí. Entonces, no sufrí como otros sufren en Inglaterra. Entonces, estábamos ahí una comunidad, digamos, de latinos, de extranjeros, y estuve bien. Giacomo, gracias por esa impresión tan bonita que tiene de nosotros los hispanos y los latinos en general. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Qué considera que nos destaca a los latinos y a los hispanos? Bueno, en primer lugar, yo mismo soy hispano. Esto lo tenemos que reconocer. Y luego, en Inglaterra, los ingleses, bueno, eran muy cerrados, muy fríos, esto ya lo sabía, y lo que vi era un poco peor de lo que me esperaba, muy serios, y se veían los latinos, aunque tuvieran 40 años, se subían a la mesa, bailaban, siempre felices, chistes y alegres. Esto es lo que me gustó. Esto era también mi personalidad. Entiendo. La espontaneidad, ¿no? Sí. Y de luego no ser tan rígidos. Tuve la suerte que a los 15 años, antes de tener los 16, mis amigos mexicanos, 2 amigos mexicanos, me invitaron a pasar 2 meses en México. 1 mes en la casa de los padres de uno en el Distrito Federal, o sea, en la capital, y otro mes en un estado central mexicano que se llama Guanajuato, Amazonas, Guanajuato. Entonces, después de 2 meses en México, yo ya no me quería regresar a Inglaterra, me quería quedar en México y vivir en México. Y prometí a todo el mundo que un día voy a regresar a vivir en México. Me dijeron, no exageres, regrésate a Inglaterra, continúa con tus estudios. Vamos a regresar a esto después porque es importante. Porque va a ser una de las razones mayores por qué me vine a los Estados Unidos, pero esto lo podemos abordar después. Bueno, después me regresé a Inglaterra y seguí con mis estudios. Y cuando acabé mis estudios ahí, entonces, después de esto me fui a Suiza. Antes de esto, un poco estuve en Francia. Y ya. Bueno, gracias. A mí me pasó lo mismo. Tenemos tantas cosas guardando el respeto que le tengo, además por su trayectoria. Una de las cosas con las que yo más he hecho clic es porque yo considero que tenemos muchas cosas en común. Primero, yo también soy apasionado de los idiomas. Segundo, evidentemente en algún momento de mi vida también llegué a México cuando se le decía Distrito Federal, porque ya le han cambiado varias veces de nombre. ¿Sí? Ya ahorita le dicen Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Pero yo estuve también por allá por el 90 y algo, cuando todavía era Distrito Federal. Y me pasó igual, ya como yo me enamoré, a pesar de ser colombiano, encontré una conexión con el mexicano, porque eso de que tu casa, mi casa es tu casa, es real. Uno llega a México y yo encontré gran conexión, hice grandes amigos y también me identifiqué y empecé a entender que como hispanos, y usted lo dijo ahora, alguien dijo, yo soy hispano. Y qué bueno que la gente entienda que ser hispano no es una raza, es una cultura.
Es una cultura. Es una cultura. Nunca fue una raza. Es una cultura, una manera de ser, una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de ver la vida. Sí, señor. Así es, no solamente es el idioma, es cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, y eso lo entendemos cuando ya tenemos la capacidad de estar por fuera. Sí. Bueno, ya yo quería saber porque eso crea una sensibilidad muy especial. ¿En qué momento, si me permite hacer el salto, en qué momento, porque usted mencionó Estados Unidos, que era realmente donde quería llegar, ¿en qué momento se produce el salto a Estados Unidos y por qué California? Bueno, pasaron los años. Se me olvidó de los Estados Unidos. Y era un periodo en donde los Estados Unidos no tenía buena fama en Europa. Después de Inglaterra, después de haber pasado un cierto tiempo en Francia, lo que me fue muy fácil, me tuve que ir a Zúrich, a Suiza, donde se habla alemán. ¿Sí? A la Suiza alemana, como se dice. Entonces ahí estuve un año en una escuela de idiomas para aprender el alemán bien, para dominarlo, y luego para lanzarme en la carrera de intérprete, traductor-intérprete, en la universidad ahí. Y bueno, una vez antes de graduarme, antes de recibirme, tuve la suerte de poder trabajar mientras estaba estudiando. Primero trabajé como guía turística, tuve que seguir un curso de 6 meses en arte de historia de arte suizo. Luego fui guía en la ciudad de Zúrich en las noches y en las tardes y en los fines de semana. Y luego guía en varias regiones de Suiza por los fines de semana. Bueno, también tuve la suerte de obtener un trabajo en un banco comercial, un banco mercantil, lo que llamaban en la ciudad de Zúrich, y estaban buscando a alguien con los 3 idiomas nacionales de Suiza, que son alemán, francés e italiano, y luego, claro, el inglés, y buscaban a alguien, era indispensable, absolutamente necesario, alguien con español. Increíble. Querían ponerlo a uno en lo que llamaban en el desk centro y suramericano. Entonces me encontraron a mí y yo estaba feliz de la vida, que tenía muy buen futuro ahí. Y no me quería venir a los Estados Unidos, la verdad, porque en esta época estaba pensando que América era muy aburrido, Estados Unidos, la gente hablaba un solo idioma, no entendía la cultura de los otros países, porque veíamos muchos americanos ahí en Europa, en Londres, en Zúrich, en París, en donde sea. ¿Sí? ¿Estamos hablando como de los 80, 90, más o menos? No. Estamos hablando de los años 80. 80. Estamos hablando de los 80, sí. Okay. Y luego, bueno, en el banco me hicieron entender que tenía que, si quería avanzar, que tenía que obtener un MBA, o sea, una maestría en administración de empresas. Y en Inglaterra yo no era muy buen estudiante. Muchas veces falté a la escuela y bueno, por varias razones. Entonces, estaba pensando o regresarme a Londres para tomar un MBA o en cualquier otro país, en Francia, por ejemplo, pero me ofrecieron la oportunidad, me dijeron, mira, puedes irte a San Diego, a California, a la universidad, y acabar con tu MBA ahí en menos de 2 años. Entonces, yo dije, no, yo prefiero quedarme en Europa y buscar en Europa, pero me dijeron, pero San Diego, California, tiene frontera con México. Y dije, sí, esto ahora que sí está interesante. Lo examiné y vi que sí, cierto. Así que tenía frontera con la ciudad de Tijuana, México. Contémosle a la gente que no, algunos, claro que conocemos San Diego, yo llevo 4 años en California, pero hay gente que no sabe que de San Diego a Tijuana básicamente son, creo, como 30 minutos o menos, ¿no? En mi oficina ahora en coche son 20 minutos o menos. Imagínate, sí, así es. Mi oficina está en el centro de la ciudad de San Diego. Bueno, entonces sí dije, muy bien, me lanzo, voy a ver. Y me vine con la intención de quedarme acá solo 2 años.
Y después de regresarme a Suiza, porque en aquella época, después de haber pasado varios años en Suiza, yo pensaba que Suiza era el centro del mundo. Me van a disculpar, pero sí. Así pasa en Suiza. Sí, entonces me vine acá y bueno, no estaba muy contento y la ciudad de Tijuana, bueno, era muy diferente de la capital, de la Ciudad de México, que digamos, o del estado de Guanajuato o lo que sea. Pero con el tiempo me acostumbré y ya no quise regresarme más a Europa. Okay. ¿Hubo algún motivo en especial? Porque a mí me encanta México, pero uno dice, entonces decidió en ese momento empezar a estudiar leyes. ¿En qué momento decide pasarse de Business administración de negocios, a decir, creo que me interesa convertirme en abogado? Esto fue porque me casé. Y me casé, y bueno, me casé con una mexicana. Pero muy bien. Pero atención, una mexicana igual que yo, que dominaba también varios idiomas y que se había recibido de la Universidad de París, Francia, como intérprete traductor. ¿Sí? Wow. Su papá era holandés de Holanda y su mamá era alemana. Sí, pero ella había nacido en México. Entonces teníamos esto en común. Entonces, varios años pasé administrando negocios, ¿sí? Y después, un día, tomé la decisión de irme a la escuela de leyes, porque antes de venirme a los Estados Unidos, quería irme a la escuela de leyes, quería ser abogado también. Pero me dijeron, no, mejor toma tu MBA, que en Estados Unidos hay muchos abogados, hay un abogado en cada cuadra, como se dice, ¿no? Claro, mejor, del país de las demandas, el país de las demandas, y mejor toma tu MBA y después regrésate, ¿sí? Ajá. Entonces no me regresé, me quedé y bueno, a través de negocio, todo esto, a través de empleo, green card, todo esto y lo demás, bueno, algunos años después me animé, unos 4 o 5 años, ya no me acuerdo, me animé y entré a la Escuela de Leyes. Y Escuela de Leyes aquí en la Universidad de San Diego no fue nada fácil. Exacto, contémosle a la gente, porque a diferencia de nuestros países, Giacomo, y hay gente que no conoce que convertirse en abogado en nuestros países o en Estados Unidos es un proceso muy diferente. Primero, para ser abogado, en nuestros países podemos iniciar la carrera. En Estados Unidos hay que tener primero una carrera, un undergraduate, que le llaman. Exacto, haber recibido de la universidad en otra carrera. Exacto. Y luego hay que aplicar a la universidad, hay que pasar otros exámenes y ser aceptado, porque no reciben a todo el mundo. Sí, desgraciadamente no. Sí. Y bueno, este examen es bastante difícil. Y luego la escuela de leyes por alguien que no nació en Estados Unidos, que no se ha creado en Estados Unidos, que no acabó el high school, la preparatoria, el liceo en Estados Unidos, es bastante difícil, porque aunque domine bien el idioma, porque emplean mucho vocabulario, muchas características, muchos términos americanos, muchos términos típicas americanas que uno no los habrá conocido o encontrado si no habrá acabado la escuela acá, en Estados Unidos. Entonces, bueno, tuve que sufrir un poco ahí, pero tuve la suerte de pasar el examen de la barra la primera vez. Sí, pero contar que se consigue, que a través de mucho esfuerzo, porque ya una vez que se toman, son 4 años en la escuela de leyes, ¿no? Perdón, son 3 años. 3 años. Pero ahí hay que presentarse luego a ser aceptado en lo que le llaman en inglés el board o la junta de abogados, en este caso de California, ¿no? State Bar, sí. Bueno, uno puede elegir, después de haberse recibido de la escuela de leyes, de presentar el examen de la barra, o sea, de tomar el examen de la barra de los abogados en cualquier otro estado. Nueva York y California son los 2 estados en donde el examen de la barra es más difícil. Así es. ¿Sí?
yo me quería quedar en California, quería practicar en California, no pensaba necesariamente a hacer inmigración y por eso necesitaba la licencia en California. O sea, por eso me tuve que presentar el examen de la barra en California y la pasé. Bueno, hay mucha gente que graduándose de nuestra escuela se fue a tomar la barra en el estado de Arizona, en el estado de Idaho, en el estado de Wyoming, Florida, etcétera, ¿sí? Lo que era más fácil. Por ejemplo, nuestro examen de barra duró 3 días. Wow. En Arizona, un solo día y todo multiple choice. Sí. De selección múltiple y lo hace más fácil. Pero recuerde que todo lo fácil, creo que lo difícil tiene más recompensa. ¿Y en qué momento decide uno decir, no, yo no quiero ser abogado de familia, no quiero ser abogado defensor, de ir a la corte de otra manera? ¿En qué momento decide uno, yo soy inmigrante, me identifico más fácilmente con un cliente, con un inmigrante, y cómo decide uno convertirse en abogado de inmigración? Ok. Entonces, varios bufetes me ofrecieron trabajo y yo entrevisté con varios bufetes, pero en los grandes bufetes decían que uno tenía el objetivo, el deber de asegurar tantas horas que iba a cobrar a los clientes y eran unas horas astronómicas. Wow. Y dije, bueno, yo no me voy a volver en robot, ¿no? Entonces empecé a entrevistar también con bufetes más pequeñas y medianas. Y me arreglé con uno de ellos en donde les dije, no me paguen salario, yo les voy a traer los clientes y yo los voy a asociar en mis casos. Y era un bufete de litigación, de litigio, sí, bufete de litigio y de contratos. Entonces, yo empecé a trabajar como abogado litigante los primeros 5 años, litigio comercial y también contratos. Pero les dije a los socios ahí, les dije, yo voy a ser parte del bufete, pero yo solo, me voy a dedicar a las leyes de inmigración. Ustedes no se van a meter porque no entienden nada, no les interesa. ¿Estamos de acuerdo? Me dijeron que sí. Y tal como lo pensaba, la gran mayoría de mis clientes que yo traía al bufete eran extranjeros, claro, de varias nacionalidades, franceses, turcos, mexicanos, israelíes, etcétera. Y sí necesitaban contratos, sí necesitaban crear sociedades, litigio, pero también cada uno me preguntaba, yo quiero hacer venir a mi hermano, yo quiero casarme con una extranjera, ¿cómo hago? Entonces, más y más, gravité a leyes de inmigración. Perfecto. Y después de 5 años, bueno, el bufete se separó, los socios se separaron, y yo pasé a mi propia cuenta, dedicándome nada más a inmigración, a leyes de inmigración. Wow. Bueno, gracias por compartirnos este proceso, porque me parece muy importante que independientemente de la profesión, que la gente sepa que cuando uno se llega a cierto punto ha sido un proceso. Pasó por diferentes países en Europa, se hizo intérprete y fue guía turístico, terminó en Estados Unidos. Y lo que sí me parece es que usted es un gran hombre de negocios, porque usted tuvo visión y también los idiomas, pues yo pienso que los idiomas es a great asset, es de verdad que es algo que usted puede tener. Y yo quiero contarle a mis amigos entrañables aquí, ya como cuando yo lo conocí, yo dije, yo lo he visto en diferentes salas, en diferentes idiomas. Y yo voy a ser muy sincero, yo me metía y yo decía, voy a escuchar a ver qué tal ya cómo se comunica. Ya como usted me dejó con la boca abierta. Igual pasaba porque igual que yo también soy políglota, me encanta la multiculturalidad, y usted me sorprendía. Bueno, usted habla unos idiomas que yo no hablo, quisiera hablar turco, quisiera hablar hebreo, pero yo sé, usted está como pez en el agua en cualquiera de esas salas. Mis felicitaciones. Sí, gracias. No es fácil. Sí. Cuénteme, en este momento ya son más de 29 años de práctica desde que se tuvo la licencia como abogado de inmigración. Sí, en el 93, sí.
Exacto. Cuénteme, ¿qué tan gratificante ha sido para usted 29 años de trabajo en una rama, en un estado como California, con una alta inmigración, y qué ha representado para usted de pasar de inmigrante a defender a los inmigrantes? Bueno, en primer lugar, aquí en Estados Unidos a nadie le gustan los abogados, porque piensan que los abogados siempre crean algo mal. Pero a todo el mundo quiere a su abogado de inmigración, porque nosotros los abogados de inmigración arreglamos las cosas y siempre hacemos bien, a menos que seamos unos rateros, hay también de esos, ¿no? Unos falsos ladrones, hay también esos, ¿sí? Sí, lo sé. Pero entonces tuve la gratificación de haber podido ayudar no sé a cuántos miles de gentes en estos casi 30 años y hacer bien, no nada más en San Diego o en California, porque en primer lugar yo vivo en las dos ciudades, vivo en Los Ángeles y en San Diego, y voy de ciudad en ciudad, 3 días aquí, 3 días allá, pero el cuartel general, las oficinas son en el centro de San Diego. Bien, pero también viajo a los consulados americanos en casi todo el mundo para representar a mis clientes durante las entrevistas de visa, de inversionista o de habilidad extraordinaria, y también aparecí en muchas ciudades de Estados Unidos en las oficinas de inmigración para representarlos, porque los idiomas las leyes de inmigración son uniformes en cada uno de los 50 estados y en el mundo también. Entonces sí, podemos practicar en todo el país. Y bueno, ya me acuerdo, mis primeros 5 años, los contratos de los litigios no era lo mismo. La gratitud, la satisfacción de haber ayudado a los clientes. Inmigración sí que hace una diferencia. Y yo me juré, dije, yo voy a explicar las cosas a mis clientes como a mí me hubiera gustado que mis abogados de inmigración me lo hubiesen explicado en su época. Y yo tuve mala suerte con abogados de inmigración, vamos. No fueron, como decir, muy comprensibles. Sí, le entiendo. Dos cosas, y cosas que yo admiro, porque yo he estado en sus salas, porque luego le vamos a contar a la gente que usted tiene una sala en diferentes idiomas, pero hay una sala incluso en español, ya que esto va dirigido a la comunidad latina o hispana. Y es, primero, la claridad, porque entenderá que cuando se habla de leyes, hay mucha gente que se asusta porque siente que no entiende los términos, y me parece muy importante tener esa cercanía con la gente, de poderle explicar de manera sencilla cuál es el procedimiento, qué esperar, qué va a pasar. Creo que esa es su clave, la verdad, Giacomo. Sí. Bueno, lo repito, explico como a mí me hubiera gustado que me lo hubiesen explicado. Esto es el primer principio. Perfecto, claro que sí. Y fuera de eso, pues que lo entiende, pero es que usted tiene muchas otras cosas. Si usted fuera de eso, habla el idioma de sus clientes, se comunica que como latino, y yo pienso que es muy humano, que si yo hablo turco, quiero tener alguien que me hable en turco. Si yo hablo francés, quiero alguien que me hable francés para sentirme más cómodo. Esa ventaja no la tiene todo el mundo, Giacomo. Sí, la verdad. Mire, ya pasando a hablar después de 30 años de experiencia y hacerlo a su manera, porque usted también ha querido representar a la gente y comunicarse con los inmigrantes como usted le hubiera gustado. Si hablamos, y si usted me lo permite, vamos al momento presente y hablemos un poco de inmigración, porque en este momento, en el año 2022, siglo XXI, estamos desplazándonos por todo el mundo como nunca. La gente está saliendo de sus países por trabajo, por amor, por estudios, porque nos hemos convertido en la aldea global de McLuhan, en donde ya es muy fácil viajar y ya no es tan exclusivo. Y también, infortunadamente, también hay crisis económicas y políticas y sociales que están empujando a la gente a dejar sus países. Cuénteme usted cómo ve en este momento la situación migratoria. ¿Cuál es su impresión?
pareciera que hubiera una crisis ahora mismo, ¿o es que siempre ha sido así? ¿Una crisis de qué? ¿De inmigración o de económica? Yo pienso que una crisis de inmigración, yo mirando desde el tema migratorio, muchos estamos sintiendo, ya hablando de Estados Unidos y del mundo, pero hablamos de Estados Unidos, que es el territorio donde estamos, de que en este momento, como nunca, porque tradicionalmente siempre se han pasado por la frontera ciertos grupos, pero ahora pareciera, ¿es impresión o usted me puede decir ya como no, Carlos, esto siempre ha sido igual? Es que a mí me pareciera que ahora está exacerbado. Claro, bueno, siempre cuando llegan los demócratas al poder, se liberaliza la cosa. Las fronteras están más abiertas, se abre y bueno, es más fácil para la gente presentar su caso de asilo, por ejemplo, y para recibir tratamiento más humano. Disculpen, no digo que yo soporto a los demócratas, no quiero ser político, claro, porque no es el caso. Claro, pero usted está contando la realidad, que en los momentos en que los demócratas están en el poder, normalmente se presenta una apertura en Estados Unidos. Sí, se presenta una apertura a los inmigrantes y también se ve en la actitud de las autoridades de inmigración. Por ejemplo, cuando mandamos casos de trabajo, o sea, aplicaciones de inmigración a través de empleo, a través de oferta de empleo, aplicaciones, lo que llamamos business visas y aplicaciones para visa de pequeño inversionista, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la precedente administración había un cierto miedo. Los casos estaban rechazados, los consulados americanos en el mundo trataban muy duro a la gente, y teníamos esta política del expresidente Trump, Buy American, Hire American, o sea, compra producto americano y nomás contrata a ciudadanos americanos, y esto era un mal rato que tuvimos que pasar en los consulados americanos a través del mundo y también con los servicios de inmigración acá. Sí. Y bueno, desgraciadamente las leyes de inmigración ya no están funcionando porque son muy antiguas en este país. Necesitamos una reforma migratoria desde hace 20 o 25 años. Permítame, exacto, hay una reforma, yo también que vivo en Estados Unidos y tengo la fortuna, pues obviamente, de tener mi legalidad, hoy por hoy soy ciudadano americano, pero hay gente que está esperando un ajuste y creo, ¿cuántos años fue la última vez que se hizo un ajuste migratorio? En los años 80. Wow. El 86, más o menos, pero no creo que va a haber otra amnistía. Esto sí que era una amnistía, porque en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, todo el mundo está pensando que si vienen a pasar otra amnistía, que esto más va a dar cuerda a los demás a tratar lo mismo en algunos años. Sí, entonces una amnistía no va a haber, pero estamos hablando de una reforma migratoria en donde podrían administrar a alguna gente que está aquí desde tantos años. Claro. Por ejemplo, hoy trabajan aquí, pagan sus impuestos, tienen sus hijos y que ya arrancarlos del país implica todo un problema social. Sí. Entonces la administración actual trató el año pasado en reconciliación, o sea, cuando estaban pasando el presupuesto financiero, cuando estaban proponiendo el presupuesto financiero, también de poner ahí algunos reglamentos de inmigración en donde se decía que si alguien estuvo en este país presente sin interrupción desde el 2006 o 2009, que podía ya aplicar para ajuste de estatus a la residencia permanente, pero no pasó, nunca pasó. Entonces, nos está diciendo ya como que la verdad, esperanzas de tener una amnistía, realmente usted, desde su parte profesional, usted lo ve difícil ahora. Lo veo difícil, pero no imposible. Ok, sí, claro, no, gracias. Porque también los republicanos se han dado cuenta desde mucho tiempo
que hay que pasar una reforma. Por ejemplo, los Dreamers, que son los hijos de estos inmigrantes que no tienen la culpa de haber sido traídos acá. Fueron traídos al país como niños pequeños, chiquitos, criaturas, bueno, y nadie les preguntó, ¿quieren seguirnos a este país? No, los trajeron nomás. Y esta generación se creó acá, habla inglés mejor que nosotros, cualquiera, casi no puede hablar español. Sí. Entonces, mandarlos de regreso a México o a Centroamérica o donde sea, se sentirían como extranjeros, no los recibirían bien ahí, y es una generación de jóvenes que ha ofrecido muchísimo al crecimiento del país, al crecimiento de la economía, la sociedad y todo. Pero lo que pasó en la administración anterior es que se ha jugado, se ha dicho, de acuerdo, vamos a dar paso legal a los Dreamers, pero en cambio se va a hacer imposible por casi todos los demás. Entonces esto no lo podían aceptar los demócratas, ¿no es cierto? Sí. Y por eso no se pudo pasar nada. Se hizo político. El expresidente Trump amenazó, dijo, bueno, yo les doy los Dreamers, estoy de acuerdo con los Dreamers, pero contracambio, ustedes me van a conceder otras cosas que hubiera sido imposible. Entonces estamos donde estamos. Y luego durante la pandemia pasaron el famoso título 42, que nadie podía venir por razones de salud, etcétera, etcétera, nadie podía pasar, ¿sí? Bueno, quedarse en México, etcétera, etcétera. Pero hay muchas excepciones, hay muchas cosas. Y desde que cambió la administración, más de 2 millones y medio de gentes pasaron por las fronteras, la mayoría se hizo aceptar y los admitieron al país, en donde van a seguir su procedimiento de aplicar por asilo o cualquier otra cosa. ¿Sí? Perfecto. Gracias por darnos un poco el panorama, porque hay gente, obviamente, usted y yo estamos en Estados Unidos y estamos más familiarizados con este tema, pero hay gente que desde afuera no logra entender un poco como la problemática en general. Le hago una pregunta. En este momento, ¿cuáles son de los errores más comunes que usted ve como abogado de inmigración que la gente comete? Como, ¿qué consejo nos podría dar a la comunidad hispana? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo a veces siento que el que inmigra, lo primero que debería consultar es un abogado. Y yo creo que a veces la gente lo evita ir a buscar la legalidad, y a mí me parece que eso es un error, Jacob. Sí, desgraciadamente, en cada grupo étnico, no quiero decir nacionalidad, pero en cada grupo étnico, por ejemplo, hispanos, italianos, franceses, turcos, israelíes, la gente no entiende la importancia de consultar inmediatamente con un abogado licenciado. Exacto. Y de buena reputación. Entonces, ¿qué hacen? Se van con gente que se presentan como consulentes de inmigración, llenan papeles, vamos, que no entienden nada de leyes, prometen a la gente este mundo y el otro, y dicen que tienen contactos con inmigración, les sacan un montón de dinero, y después toda esta gente acaba mal en procedimientos de deportación o tiene problemas con los servicios de inmigración que los vienen a buscar, o se dan cuenta que su caso no tiene arreglo, que hicieron todo mal, equivocado, etcétera, etcétera. Esto es el problema, que no solo los hispanos, no solo las comunidades hispanas salen dañados con, pero también cualquier otro grupo étnico. Yo creo que hay dos factores que yo también, pues a través de mis 22 años de vivir en Estados Unidos he conocido. Es que pasa como la medicina. Evitamos el médico y debería ser el primer profesional que revisamos. En este caso,
Hay dos factores que a mí me parecen importantes. Buscar una persona profesional, como usted lo mencionó, y el factor tiempo, porque la gente no entiende que entre más tiempo se pasa, se van perdiendo oportunidades. La gente no sabe que a veces 6 meses, un año. Sí, el tiempo que dejan pasar siempre trabaja en contra del inmigrante. Así es. No solo en Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo también. Yo los entiendo, pero también, y usted los conoce, porque usted también ha sido inmigrante, y es que el miedo paraliza. Y hay gente que le tiene miedo a veces hasta ir a preguntar. Y yo he conocido mis inmigrantes que yo le digo, ve a tal oficina que no te van a hacer nada. Y si me detienen y si me arrestan, y les digo, no te van a hacer nada porque estás buscando información, tú no has cometido todavía un delito. ¿Qué opina usted? Y hablando de delitos, porque una cosa es el concepto inmigrante ilegal e inmigrante indocumentado. ¿Usted nos puede dar una claridad un poco? ¿Hay una diferencia entre ilegalidad e indocumentado, que mucha gente habla últimamente de estos dos términos? Es nomás vocabulario. Ok. Y es vocabulario, porque a mí personalmente no me gusta decir ilegal, emplear la palabra ilegal. Prefiero decir indocumentado. Una persona que está ilegalmente en el país, ¿de acuerdo? Ok, pero que está indocumentado. No ha cometido ningún delito, porque esto no es realmente un delito, es una infracción en realidad. ¿Sí? Porque si hubieran cometido delitos, los hubieran echado todos a la cárcel, ¿no? Pero es una infracción, que digamos, una infracción administrativa. Y desgraciadamente, cuando ordenan a la gente que sean deportadas, no lo consideran como si fuera una penalidad, una punición, pero un remedio, un paso administrativo. Por eso es que el Estado nacional y estatal no les da a los inmigrantes en la Corte de Inmigración representantes pagados a la cuenta del Estado, como los public defenders en los casos criminales, porque los casos de deportación no los consideran como casos criminales, pero como casos administrativos. Pero al mismo tiempo hay que entender que la repercusión, los resultados de una deportación es peor que una condena criminal. Entiendo. Sí. Perfectamente. Bueno, mire, ya como respetando su tiempo, yo le tengo 3 preguntas finales y agradeciendo porque yo quería presentarlo a mis amigos entrañables, que es la gente que ve mi canal de YouTube, porque usted mismo en sí mismo, pues es para mí es un personaje fascinante. Déjeme decirle que yo lo sigo en sus salas. ¿Puedo regresar? Podemos hacer otra entrevista, lo que sea. No tiene que ser la única vez. Yo estaré muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero bueno, le voy a formular las 3 preguntas finales para redondear. Ok, gracias. La primera, háblenos un poco, porque la gente no sabe cuáles son los tipos más comunes. La gente piensa que solamente puede inmigrar a Estados Unidos si tiene un papá o una mamá nacida en Estados Unidos. ¿Cuáles son las maneras más básicas y típicas en que uno puede buscar inmigrar a Estados Unidos? Muy buena pregunta. Ok. Se puede inmigrar a Estados Unidos de varias maneras. Primero, antes de inmigrar, hay que buscar otra manera. O sea, la manera de los visas temporarios. ¿Sí? Entonces, uno puede llegar al país como turista, como trabajador temporario, con los visas de trabajo, cual tuve yo también. Pareciera que ahora a Estados Unidos en este momento, en esta crisis, usted sabe, de Great Resignation, donde hay tantos trabajos disponibles, ¿Estados Unidos está aprobando visas de trabajo temporal? Sí. Okay. Sí. También estamos haciendo, yo soy más bien un abogado de Business Immigration también. Entonces, estamos aplicando ahora para mucha gente residencia permanente a través de oferta de empleo. La estrategia es hacerlos venir acá, temporal, y al mismo tiempo que están acá trabajando o bajo un visa temporario o bajo
otro estatus temporario, una empresa, un empleador, los sponsoriza con una oferta de trabajo por el futuro. Y esto es un proceso que dura 1 año y medio o 2, y después reciben la residencia permanente a través de empleo. Y en este momento en Estados Unidos tenemos más de 1,5 millones de puestos de trabajo que nadie nos está tomando en varios sectores. Porque vamos a ver, el gobierno ha gastado mucho dinero en la pandemia, durante la época de la pandemia, y ha recompensado a la gente, ha dado dinero a gente para que no trabajen. Entonces la gente se acostumbró a eso y ya no quieren trabajar. Están recibiendo dinero de una manera o de otra. Y bueno, no quieren trabajar en los sitios de trabajo. Claro. Quieren trabajo remoto, quieren flexibilidad, trabajar de casa, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que aplicamos ahora por puestos de estos ofertas de trabajo, estamos poniendo o sea, publicidad en el periódico que se busca, por ejemplo, Cyber Security Analyst, analista de... Exacto. Hagámosle, ya como 3 áreas en las que yo creo que usted considere para que la gente entienda que hay profesionales. Estamos hablando que una visa de trabajo se obtiene a través de demostrar que usted es un profesional en esa área. Díganos 3 áreas profesionales en las que haya necesidad grande en Estados Unidos. Ok. En todos los puestos de ingeniería, por ejemplo. Ok. En todos los puestos de information technologies, tecnologías de información. También en cualquier puesto que no necesite diploma universitario, pero que es lo que se llama skilled worker, o sea, trabajador especializado. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cocinero. ¿Ah, sí? Ah, mira, nunca me hubiera imaginado. Cook, chef, porque siempre, antes de la pandemia también, era lo que se llama en inglés americano a shortage occupation, o sea, una profesión en donde no hay bastante gente. Cualquier cocina de especialidad de comida extranjera, por ejemplo, Chinese cuisine, chino, italiano, turco, mexicano, lo que sea. Peruano, gracias. Muchas gracias. Entonces, sí, siempre hay escasez de cocineros. Mire, yo mismo he vivido 22 años en Estados Unidos y yo pensé que era únicamente gente de cierto nivel profesional. No, profesiones como estas. Sí, porque y estas profesiones progresan muy rápido. Por ejemplo, cocineros y gente que no necesariamente son calificados también. Por ejemplo, el otro mes pusimos un anuncio en el periódico para parking attendants, que digamos, ¿no? En Los Ángeles. El que se encarga de aparcar o parquear el coche. Esto es unskilled worker, o sea, trabajador no calificado. Nadie se presentó. Pero es que yo no pensé que se pudiera obtener una visa por un trabajo así. Pensé que era uno de esos trabajos que uno puede demostrar que cualquier persona en el país lo puede hacer. No es una visa, esto es ya la solución permanente. Por ejemplo, tengo empleadores en Seattle, Washington y también en Los Ángeles, en donde venden tapetes, rug merchants, como se dice, tapetes persianos, turcos, lo que sea. Necesitan gente especializada, o sea, para que reparen los tapetes. Rug repairer, ¿sí? Entonces, esta gente, bueno, no puede obtener visa para los Estados Unidos, no pueden venir porque no les darían la visa, porque tuvieran miedo que se van a quedar para siempre. Entonces, con los empleadores lanzamos el procedimiento y los inmigramos en 2 años. Cuando se inmigran, ya inmigran con el visa permanente, de residencia permanente, visa de inmigrante. Ya tienen el green card apenas aterrizan acá. Son profesiones así, en donde hay escasez, en donde nadie hubiera podido pensar. También tenemos muchos restaurantes italianos, por ejemplo, que están abriendo en este momento en San Diego y en Los Ángeles. Y no hay empleados, yo lo sé. Quieren traer empleados especializados. Y a eso nos dedicamos. Primero les sacamos visas temporarios y después
Ya. El secreto sería uno contactar a un empleador y el empleador sería la persona que cubre los gastos, es decir, la parte de sus servicios profesionales, o de cualquier abogado, ¿eso lo pagaría el empleado? Sí, no. En pequeñas empresas, el empleador sería el encargado, sería el dueño o el manager. Sí. En más grandes empresas, claro, serían los directores en varios departamentos. Ahora, los gastos de esto normalmente lo paga el empleador, ¿sí? Porque esto va en 3 etapas. La primera etapa lo tiene por ley que pagar el empleador, la segunda etapa depende, la tercera etapa normalmente, la etapa final normalmente lo hacen pagar al interesado, o sea, al beneficiario, lo que llamamos beneficiary, ¿sí? Al ciudadano extranjero. Y luego otra manera de instalarse acá que la gente no entiende, los europeos lo entienden muy bien y siempre se han aprovechado de eso, es el visa de pequeño inversionista, E2. ¿Cuál es la inversión mínima que hay que tener en dólares para ser considerado? No hay mínima. Eso quiere decir que uno tiene que o crear un pequeño negocio de cero, ¿sí? Sí. Y ahí todo lo que requieren es que su inversión fuese una inversión sustancial, lo que quiere decir importante, por el tipo de negocio que se ha creado, o compran un pequeño negocio ya existente, ¿sí? Entonces a esta gente, dependiendo de la nacionalidad, se les da visas de hasta 5 años. Al inversionista principal, su esposa o su esposo tiene derecho automático de trabajo, y cada 5 años pueden renovar el visa por toda la vida, si quieren, siempre y cuando siga existiendo este negocio, otro tipo de negocio que habrán creado unos años después o comprado unos años después, ¿sí? Después hay también visas de import-export, de hacer import-export con su país de nacionalidad. Por ejemplo, italianos que traen, exportan vinos italianos a los Estados Unidos, ¿sí? Y, bueno, turcos que exportan tapetes sí. de Turquía a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ya como yo no le quiero quitar mucho tiempo, pero lo importante es que ya me están dando usted, mire, yo he vivido 22 años, yo creo saber un poco de inmigración, pero, por ejemplo, yo llegué a pensar que había una cantidad mínima de inversión. No, perdón, sobre eso. Ahora, en los años 80, una inversión sustancial era mínimo $50,000. De $50,000 por arriba era ya sustancial. Pero en los años 90 se anuló todo. Y dijeron la substancialidad va a depender del tipo de negocio que se ha creado o comprado. ¿Sí? Si uno paga el 100% de un negocio que ha comprado, que cueste lo que cueste, esto podría ser considerado como sustancial. Y luego también, si uno enseña que va a contratar a trabajadores americanos, ¿qué quiere decir un trabajador americano? Quiere decir un mexicano, por ejemplo, con green card, o un refugiado cubano con papeles de refugiado con permiso de trabajo. Entonces esto también ayuda mucho, y no tienen que contratarlos a full time, lo que se dice pleno tiempo, pero también puede ser part time, ¿sí? Y la administración Biden hace unos meses hizo también caer el requisito para esta gente de tener oficinas, vamos. Uno ya puede trabajar, física, exactamente. Uno ya puede trabajar de su casa y tener oficina virtual y no tener que tener oficina física. Wow. Lo que también ayuda mucho. Porque estamos hablando de pequeños negocios acá. Que la gente está creando. Estoy aprendiendo mucho. Yo pensé que sabía, llevo 22 años, pero gracias por ese conocimiento. Y ya sé que aquí nos podríamos quedar, porque lo importante es dejarle saber a la gente que hay opciones y que siempre busquen un profesional que les sepa orientar, porque veo que lo que hay son múltiples opciones. Sí, hay opciones que uno ni puede creer. Hay muchísimas opciones. Uno tiene que tener creatividad
para poder aplicar todo esto, explicar todo eso a sus clientes. Ajá. Y bueno, la manera de empezar a trabajar con un abogado es hacer una cita por una consulta privada en donde el abogado o la abogada escucharía la situación de cada persona. Individual, específica. Individual. Y entonces prepararía un plan de acción. Las opciones que uno tendría disponible, las opciones de visa, y prepararía un plan de acción y se ejecutaría este plan de acción. Entiendo. Muchas gracias por eso, pero sobre todo lo más importante, el consejo de siempre buscar una persona profesional. Mi segunda pregunta, ya para despedirnos, que yo sé que usted nos está regalando su tiempo, muchísimas gracias. Yo le pregunto en este momento, y usted que vive tan cerca en la frontera con California, pero pues hay frontera con Texas y demás, ¿hay algún grupo que en este momento se esté notando que haya más, y usted que maneja a sus clientes, en este momento yo he leído titulares de cubanos, he leído titulares de peruanos, he leído titulares de gente de Brasil, de Colombia? ¿Hay en algún momento que usted note que por temporadas hay ciertos países que llegan más que otros? Porque, como ustedes lo sabrán, en este momento son los ucranianos y los rusos. Sí, claro. Y también muchos turcos que vienen para pedir asilo político en las fronteras con México, Texas, Arizona, California, y los rusos igual. Pero se van a sorprender. Hay 14,000 colombianos, por ejemplo. Sí. Colombia, país de asilo. No lo sabía. Bueno, es que la gente está viniendo con la esperanza de pedir asilo. No tienen realmente casos de asilo, pero ya entienden que van a pasar muchos años acá y que después va a ser muy difícil echarlos para afuera y que se van a poder arreglar de otra manera. Hay cubanos, hay venezolanos, hay también brasileros. Sí. ¿Quién lo hubiera pensado? Muchísimos brasileros también que están llegando a las fronteras con Texas, Arizona y California. Ok, increíble. Entonces, bueno, y mi tercera pregunta ya para agradecerle y gracias por su ofrecimiento de ojalá podamos hacer en algún momento otra sesión. Mire, siendo una persona progresista, yo no sé, y de pronto soy muy naif, pero yo quiero escuchar la voz de un experto como usted. Yo siempre he creído, hay gente que está a favor de la inmigración, otros no, eso depende del bando político, de la manera de pensar de cada persona, pero yo no sé ya, como yo soy inmigrante, yo no soy abogado, ese es su campo de trabajo, pero yo siempre he pensado, de pronto de manera idealista, ¿no? Que alguna vez, si se eliminaran las barreras de fronterizas, porque yo sé que la gente le tiene mucho miedo o le tiene prevención a decir, es que si abrimos las fronteras, se nos va a venir todo el mundo. Y yo no creo, pero yo no sé, de pronto yo soy muy inocente, usted me lo va a decir, porque yo siento que hay gente, hasta de lugares como Cuba o Haití, que hay gente que aunque le abran las fronteras, le dicen a uno, vamos para Estados Unidos, y hay personas que le dicen, no, gracias. Yo me quedo acá porque esta es mi casa, porque acá tengo mis hijos. Si usted quiere ir, vaya. Yo creo que algunos irían, pero yo no creo que sean todos. ¿Será que en algún momento, usted cree que mi manera de pensar es muy naif? Bueno, sí, pero en plan bien, porque siempre necesitamos fronteras. Sin fronteras un país no es un país. Ok. Pero necesitamos reformar. Lo que hace falta ahora son visas de trabajo temporal. Okay. Si Estados Unidos hubiera podido dar visas de trabajo temporal, pero muchos, tantos cuantos se necesitan, entonces yo no creo que tanta gente va a tratar de cruzar la frontera ilegalmente. No lo están cruzando ilegalmente, se están presentando a los agentes de inmigración. Están diciendo, yo soy fulano de tal, ciudadano venezolano, y estoy aplicando por asilo político. O yo soy Igor Vasilievich no sé qué, ciudadano de la Federación Rusa, y estoy aplicando por asilo político. Entonces, pero la gente no es que esté cruzando y que la gente no sepa. Lo que usted me dice es, no, la gente se está presentando y está diciendo, mire, este es mi nombre, de dónde vengo.
Así que no hay tanto miedo, no hay por qué tener tanto miedo a esa inmigración, no sé. No, porque la gente entiende muy bien que al cruzar ilegalmente y a perderse adentro de los Estados Unidos, no van a tener futuro. Por eso quieren hacer las cosas bien y se están presentando a las autoridades. ¿Sí? Sí. Y están aplicando o por asilo político o por otra cosa. También tenemos a los carteles que se están dedicando ahora a pasar a gente. Sí, esto ya es a otros niveles. Esto ya es a otros niveles. Y esto no es gente que lo está pensando bien. Está actuando nomás por el momento y no está pensando mucho al futuro, diría yo. Entiendo. Los que están pensando al futuro y quieren hacer las cosas bien, y son la mayoría de la gente que está presentando ahora en los puestos fronterizas. Buscan la legalidad. Quieren entrar con legalidad, quieren tener legalidad y seguir un procedimiento. Ok, muy bien. Bueno, Giacomo, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento. De inmigrante a inmigrante, yo le digo que personas como usted, primero, usted se ha ganado mi respeto porque yo lo sigo en Clubhouse o en Clubhouse. Voy a poner aquí sus redes sociales, que yo sé que la gente quiere tener, seguro que tienen muchas preguntas. Aquí yo quise tener una conversación muy específica, no específica, sino muy general, pero hay una sala en Clubhouse en la que usted, por lo menos en español, porque usted tiene muchas salas en diferentes idiomas, pero hay una sala en español que creo que son los jueves, ¿no? No, son los miércoles. Los miércoles, ok. Va a estar hoy, pero como hoy quise dar preferencia, entonces nos tornamos a mañana. Muchas gracias. Inmigrar a Estados Unidos. Sí. Es bajo el Club Marketing en Español. Okay. Y luego tengo también una sala en inglés que es Immigrating to USA. Esto sí que se hace los jueves, pero ahora estamos muy atascados con trabajo. No lo creo que vamos a hacer esta semana. Y también hay otros idiomas, pero yo estoy más bien en salas políticas. Lo he visto en Ucrania, lo he visto por ahí. Entre Rusia y Ucrania, en las salas franceses, en las salas alemanas, turcas, etc. Bueno, esto es por hobby, de noche o muy temprano, muy noche, o sea, sí. Participando y escuchando. Pero si alguien se quiere poner en contacto conmigo, con mi despacho, entonces la mejor manera de llegar a nosotros, y tenemos personal que habla y escribe en español, es un correo electrónico muy sencillo. No se preocupe, yo se lo voy a poner acá. Lo puede decir, pero yo me voy a encargar de ponerlo. Claro que sí, bejarvisalaw@gmail.com. Y también nuestro número de teléfono, 619-234-5962. Y ya. Giacomo, usted todo lo hace parecer muy fácil. Giacomo, muchísimas gracias por su tiempo. Hay tanta gente tan interesada en un tema como esto, pero sobre todo de una persona como usted, que entiende y sabe lo que representa ser inmigrante. Te agradezco muchísimo su tiempo. Estados Unidos es el país de los inmigrantes.